diccionario, como lo vimos hace 15 días, es una persona que va a estar siempre viendo el presente para encontrar un mejor futuro, también es de los líderes que más motivan de alguna manera a todas las personas que lo siguen, sobre todo cuando hablamos de mercadeo en red. Esto es sumamente importante porque recordemos que cuando nosotros estamos trabajando en mercadeo en red, siempre nuestro sustento van a ser los equipos que formemos. Y esto es sumamente importante para crecer, porque muchas veces estamos tan acostumbrados a hacer las cosas solos o solas, que esto a veces nos puede también dar como un poquito de interferencia en el crecimiento. Pero si nosotros empezamos a trabajar un poco más en nosotros mismos, en esta cuestión del equipo, realmente va a ser sumamente importante para nuestro trabajo con nuestra empresa y nuestros equipos. Realmente va muy de la mano con esto de la creación de red. ¿Por qué? Porque en la escuela, esto ya lo hemos visto muchas veces, pero sí es importante recalcarlo, porque cuando nosotros estamos en la escuela, muchos de nosotros realmente nos esforzamos, tuvimos 9 y 10, concursamos y realmente en la escuela nos fue muy bien. Pero hay personas que a lo mejor no les fue tan bien en la escuela porque ellos tenían una inquietud más allá. Hay personas tanto que no les gustan, pero también hay personas que no se pueden adecuar a este sistema. ¿Qué pasa con el sistema escolar, con la educación? Bueno, realmente la educación escolar nos ayuda para encontrar un trabajo. Esto nos dice que hay que encontrar un trabajo que sea tradicional. ¿Qué quiere decir tradicional? Obviamente que yo voy a ir a la empresa, voy a estar mis 8 horas y después de estas 8 horas yo regreso a casa. Pero en el transcurso de estas 8 horas yo voy a tener un jefe. Y ese jefe es realmente el encargado de ver todo lo que se va a hacer. Él es como el director de orquesta que dice, hoy vamos a trabajar esto, hoy se va a ver este tema, o vamos a trabajar con esta empresa. Él dicta todo lo que se tiene que hacer y como empleados nosotros realmente hacemos lo que nuestro jefe dice. Y sobre todo que nosotros siempre estamos esperando que nuestro jefe nos dé el visto bueno, que nos diga las cosas están bien, las cosas no están bien, y dependiendo de la reacción de nuestro jefe es como nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Ser empleado no es malo. ¿Por qué? Porque muchas personas te dicen no seas empleado. No. Simplemente, como ya lo hemos visto también, que son vidas diferentes. Un empleado va a estar más dirigido por lo que nos dicen, cómo lo vamos a hacer. Y en la escuela, esta es la educación que nosotros traemos. Una vez que nosotros, por ejemplo, con el maestro siempre tratamos de quedar bien, tratamos de tener las respuestas correctas, leemos lo que nos dan en la guía. Por lo regular nos pasamos a un libro. Y no hablo por todos los maestros, porque hay maestros que son extraordinarios. A mí me tocaron maestros que me hicieron enamorarme, por ejemplo, de las matemáticas, porque hay maestros que tienen tanta su vocación de enseñanza, de hacer crecer al alumno, que realmente se merecen el respeto de todos. ¿Por qué? Porque muchas veces los alumnos que no nos sentimos tan adecuados en este sistema, son esos maestros los que nos hacen ver que hay más opciones, que hay más allá de lo que nosotros estamos aprendiendo en ese momento. Pero hay
simplemente se basan a la guía que les da la Secretaría de Educación, o también hay maestros que solo se basan en lo que viene en los libros y no te enseñan más allá. Entonces eso nos reduce mucho, porque cuando nosotros estamos en clases y nos dan nuestros temas, obviamente pensamos, bueno, esto era más antes que ahora, pero como que reduce a la información que simplemente nos dan. Cuando nos dejan tareas, nosotros vemos ese aprendizaje como estresante, como un castigo, porque después de la escuela todavía llegar a casa y seguir haciendo tareas es algo que no lo vemos de la mejor manera y lo vemos como castigo. Entonces, la educación escolar realmente no es que sea mala, simplemente que esta educación servía para hace muchos años atrás. En la actualidad realmente esto ya no es funcional al 100%. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de educación? Que de alguna manera nos encierra, nos hace ver límites en el aprendizaje y sobre todo nos hace odiar aprender, porque aquí nada más nos enseñan a qué es lo que tenemos que aprender, pero no nos dejan aprender con las cosas que nos gustan, que nos interesan, que nos causan esa curiosidad, y que al mismo momento esa curiosidad hace que nuestra creatividad se empiece a desarrollar aún más. Entonces, cuando nos dejan tareas para después de la escuela, empezamos a tener esta situación de odio hacia el aprendizaje, odio hacia el trabajo, y que tenemos que hacerlo simplemente porque hay que cumplir con ello. Y esto, después de mucho tiempo, pues también se va viendo en la cuestión del trabajo. Muchas personas no les gusta su trabajo, pero sienten que necesitan hacerlo por la cuestión del ingreso económico. Ahora, si tú fuiste de esos niños que después de la escuela llegabas y te gustaba leer otros libros, te gustaba investigar, te gustaba ir más allá, probablemente sea porque esto realmente pues no te satisfacía al 100% toda esa curiosidad, y probablemente seas de esas personas que estén buscando algo más trascendental. Bueno, ¿por qué es importante ver esta parte? Porque cuando nosotros hablamos, gracias a las redes sociales, ahorita nos podemos dar cuenta de la diversidad de escuelas, de la diversidad de modelos que se tienen. Y por ejemplo, las personas tanto más ricas, pero también las personas que tienen el dinero y aparte tienen conocimiento, son personas que no envían a sus hijos a escuelas tradicionales. Son escuelas que realmente hacen que exploten su creatividad y que están fuera de este modelo que vimos. ¿Por qué es importante ver esto? Porque si tú estás pensando en el emprendimiento, si tú estás pensando en ser un líder visionario, si estás pensando en subir el nivel, realmente es muy importante empezar desde la educación, empezar desde este punto. Un día yo leí que un hombre muy rico decía que él incentivaba a sus hijos al aprendizaje, pero al aprendizaje multisensorial, no solamente de leer, sino de ir y también experimentar con el olfato, con el tacto, todas estas situaciones del aprendizaje para que de esa manera se desarrollara mejor y se entendiera un poco más lo que a veces solamente leemos. Entonces, si nosotros estamos buscando subir el nivel, es muy importante que la educación, que el aprendizaje lo veamos desde un punto de vista de la satisfacción, del optimismo, del amor por aprender, porque no podemos crecer, no podemos subir el nivel si no nos gusta aprender. Entonces, la
las personas que en la actualidad están creciendo, que están siendo exitosas, son personas que están aprendiendo a desaprender cuestiones que ya no les funcionan, vacían todo ese conocimiento y de esa manera empiezan a llenar su mente de nuevo conocimiento que los va a ayudar a evolucionar y a alcanzar sus metas. Pero lo hacen por ese amor al aprendizaje, ese amor al crecimiento y evolución, tanto personal como mental, y también de las herramientas o aprendizajes que se vuelven herramientas para poder crecer. ¿Qué pasa con una persona que tiene un negocio tradicional? Los negocios tradicionales son fantásticos todavía en este momento. Claro, hay que empezar a digitalizarlos, pero ¿qué pasa con las personas que tienen un negocio tradicional? Si tú quieres crecer, si tú quieres subir al siguiente nivel, es sumamente importante que aprendas, si no al 100%, al menos algunos puntos de contabilidad, finanzas, de atención al cliente, de manejo de grupos. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a que toda tu empresa, todo tu negocio empiece a crecer y a subir el nivel. Pero si tú tienes hasta cierto punto como un rechazo hacia el aprendizaje, realmente no hay manera de que uno crezca y suba el nivel. Por eso es muy importante que si tú tienes el tiempo, te dediques a aprender para poder ser exitoso. Y si tú no tienes tiempo, pero tienes dinero, es sumamente importante que empieces a invertir en expertos en los temas que necesites para poder dar ese siguiente paso. Porque muchas veces tenemos el dinero y en lugar de invertirlo en nosotros, lo gastamos en cosas que no nos van a retribuir y que realmente nunca vamos a ver un beneficio de ellas. Esa es la diferencia con las personas exitosas. Este punto ya lo hemos venido viendo. Recordemos que cuando hablamos de visión, estamos hablando de futuro. Es algo que tú vas a proyectar a futuro para poder mejorar también el hoy y saber hacia dónde te encaminas. Entonces, cuando nosotros hablamos de un pensamiento estratégico, es porque primero tenemos que ver hacia dónde vamos. Estoy en empresa multinivel. Eso quiere decir que yo quiero ser diamante, ¿no? Una vez que ya sé que yo voy a ser diamante, tengo que pensar en un plan de acción. Tengo que pensar en este plan porque el plan es lo que me va a decir qué necesito, qué herramientas voy a ocupar, cuántas personas necesito para hacer este plan y realmente, pues obviamente el costo, los lugares y todas esas situaciones. Cuando nosotros tenemos estos dos puntos, ahora sí vamos a ver cuáles son las mejores estrategias para poder cumplirlo, para poder llegar a ser diamante. ¿Cuál es mi estrategia número 1? ¿Cuál es mi estrategia número 2? Y así consecutivamente. Una vez que nosotros tenemos todas esas estrategias en papel, si nosotros sabemos hacia dónde vamos y otras personas que conforman nuestro equipo están también integradas en este plan, una vez que nosotros hagamos la lluvia de ideas, vamos a ir mejorando estas estrategias para que los resultados sean todavía mejores. El pasado fue ayer, el presente es hoy y el futuro va a ser mañana. Esto pues ya pasó, lo estamos viviendo y esto es a donde queremos llegar. ¿Qué queremos aquí? Es lo que apenas vamos a hacer y vamos a realizar. Muchos de nosotros como seres humanos, la mayoría de las personas estamos viviendo por lo regular
en el presente y en el pasado. ¿Por qué? Porque estamos tan centrados en el hoy, tan centrados en lo que quiero hoy, en el que capaz si no vivo mañana lo hago hoy, y muchas veces al pensar de esa manera gastamos nuestro dinero, gastamos nuestro tiempo y nunca vemos que probablemente por querer pensar que el mañana no va a llegar y empezamos a gastar y empezamos a vivir como queremos, o sea, no es que sea malo, pero muchas veces cuando empezamos a vivir sin ver hacia el futuro, realmente empezamos a tener problemas económicos, problemas de pareja, problemas personales, a vivir muy dentro del placer en lugar de la felicidad. Entonces, estamos en este punto y recurrimos mucho al pasado. Recurrimos mucho al pasado y empezamos a pensar, cuando yo fui más chico fui feliz, ahorita no soy feliz, pero antes sí lo fui y no lo sabía. Empezamos a recordar también muchas cuestiones idealizadas de nuestro pasado, que en el momento no lo vimos y ahorita a lo lejos parece que fue algo muy, muy bonito y muy feliz, que pasa mucho también con las relaciones de pareja. Cuando uno está con una persona y se separa y empiezan a pensar en el pasado y empiezas a pensar en solo lo bueno. Entonces empieza a haber como mucha insatisfacción y eso hace que vivamos en el placer. Hoy me voy a ir de fiesta, voy a tomar, voy a comprar, voy a gastar y todo esto en poco a poco nos va a ir trayendo consecuencias. Entonces, estamos recurriendo mucho al pasado, pero no de manera que nos ayude a construirnos, sino en la cuestión de que siempre estamos pensando que aquí nuestra vida fue mejor. Pensamos que nuestra vida fue mejor. Decimos, no, pues, estoy viviendo hoy, gasto, me doy mis gustos, veo mi placer, porque no sé si mañana voy a vivir, voy a existir, entonces el futuro no existe. El futuro no lo vemos. Entonces íbamos al pasado para ver nuestros buenos tiempos, lo que nos hizo ser feliz, pero que solamente lo estamos viendo desde fuera. Realmente probablemente el pasado fue feliz, pero al igual que el presente ha tenido sus buenos momentos y sus malos momentos. Nada más que aquí siempre estamos viendo hacia atrás como lo mejor y hacia el futuro como que no existe, o nada más estamos viviendo sueños sin metas. ¿Por qué? Porque tener sueños sin metas es que nosotros creamos una vida que a lo mejor en el presente no la tenemos. Como decir, ay, si en el futuro me ganara la lotería y fuera rico, como que uno va a tener más dinero, va a tener más amor, va a tener más felicidad, pero sin hacer nada, sin poner metas que nos hagan llegar a ese sueño poco a poco. Entonces, tenemos sueños sin metas y el futuro por eso parece lejano, parece que no lo vamos a alcanzar y al mismo tiempo pensamos que el futuro no tiene consecuencias, sin consecuencias. Y es también muy peligroso ver un futuro sin consecuencias. En la cuestión de la salud, por ejemplo, y esto me encanta porque yo lo aprendí en OmniLife. Yo lo aprendí en OmniLife. Y es que antes de OmniLife yo vivía en mi presente, en la cuestión
de que obviamente era joven. Yo conocí a OmniLife como a los 23, así que antes de eso, pues yo era joven y me encantaba la pizza y el yogur. Me encantaban los lácteos y yo podía comer pizza casi todos los días, sobre todo en el tiempo de la universidad. Yo comía mucho pizza, hot dogs, tortas, todo lo que fuera carbohidratos. Y de esa manera, al ser joven y nunca haber tenido como información de fuera, porque realmente en la cuestión de salud yo antes no conocía tanto como ahora, que todavía me falta mucho, pero al menos tengo conciencia de esta cuestión de la salud. Entonces, yo no veía un futuro en el que fuera más vieja, en el que iba a crecer, en el que iba a tener 30, 40, 50 años. Tenía sueños y metas en la cuestión de la salud, porque al no saber del futuro, al no saber que yo iba a ser mayor, obviamente yo no concebía que iba a envejecer. Entonces, pues realmente solamente sabía que en algún punto iba a llegar a ser vieja o más grande, pero no sabía el proceso del envejecimiento. Entonces, pues no tenía como que metas y sin consecuencias. Esto es lo peligroso, porque cuando nosotros no sabemos de salud y empezamos a pensar únicamente en el hoy y en el placer, porque comer llega a ser un placer, realmente estamos, ¿cómo se llama? Estamos en el presente y nunca piensas que por comer tantos carbohidratos, que por comer tanto seco, por comer comida que no es nutritiva, realmente uno nunca piensa que va a enfermar, porque también de alguna manera pues yo tomaba a lo mejor un poco de todo lo que no se debe, comía todo lo que no se debe en grandes cantidades, los postres, pasteles, panes, yo comía casi diario. Entonces uno nunca piensa, o al menos yo nunca pensé a esa edad, que por llevar ese estilo de vida yo iba a tener problemas más adelante, una diabetes, un cáncer, que más en cuestiones no tan degenerativas, por ejemplo, que la piel iba a estar llena de manchas, llena de acné, que el cabello se me iba a caer, todas estas cuestiones, ¿no? Uno no las prevé porque obviamente nunca está viendo hacia el futuro. Y al contrario, cuando, bueno, en ese momento todavía era muy joven y no me pasaban muchas cosas, pero sí te das cuenta, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer gimnasia deportiva, que ya no tenía a lo mejor la misma agilidad que en el pasado, porque cuando yo fui niña podía aventarme de unos 3 metros de altura, y que en mi presente en ese tiempo ya no lo podía hacer. Entonces empiezas a ver la diferencia, ¿no? Pero en este punto me centro un poquito más hacia el futuro. Bueno, ¿qué pasa con las personas que tienen esa visión de futuro? Cuando nosotros somos personas líderes, cuando nosotros somos personas visionarias, estos 3 puntos son totalmente diferentes para una persona que ve más allá. ¿Por qué? Porque el presente en el presente que es hoy, me doy cuenta de pertenencias. Por ejemplo, hoy en este momento, ¿qué tengo? Uno, tengo a
tengo salud, tengo un trabajo, tengo un motivo para vivir. Entonces, al momento que nosotros empezamos a ver al hoy como saber lo que tengo, lo que me pertenece o que es mío, eso nos da gratitud. Las personas líderes y exitosas ven el hoy como dar gracias por aquello que tengo en este momento y aquello que me pertenece, aquello que es mío, y es dar gracias por lo que tenemos. ¿Cómo se ve el pasado? El pasado, bueno, por lo regular, las personas con éxito o los líderes visionarios son personas que no ven mucho hacia atrás. O sea, realmente el pasado está ahí porque lo vivimos, pero nos enfocamos totalmente hacia el futuro. Aquí hay sueños con metas. Aquí hay, más que consecuencias, hay resultados. ¿Sí? Y por lo tanto, éxito. ¿Por qué? Porque una persona exitosa que está viendo el hoy como dar gracias por lo que tengo, ya estamos pensando estratégicamente cómo vamos a llegar a donde queremos. Hoy estoy aquí, pero mañana yo voy a cumplir mis sueños y esos sueños me van a dar resultados y ese resultado me va a dar éxito. ¿Y cómo es que el presente vamos al futuro y del futuro nos vamos al pasado? ¿Por qué en las personas exitosas pasa esto? Porque cuando nosotros sabemos a dónde vamos y nos estamos preparando y estamos yendo hacia donde queremos, como ya hemos hablado también mucho de esto, en el transcurso del presente al futuro, al momento en el que vamos a ir subiendo los niveles, también vamos a ir encontrando, ahora sí que en el anterior vivimos de satisfacción, pero en este vivimos de retos. Siempre cuando estamos creciendo vamos a encontrar dificultades en nuestro camino, dificultades que nos van a hacer regresar a nuestro pasado porque hay dificultades que se pueden manejar yendo hacia adelante, pero hay situaciones que se tienen que manejar sobre todo con este crecimiento y evolución personal. Cuando nosotros somos valientes para ir hacia el futuro, va a llegar un punto en el que tengamos que regresar al pasado para resolver y cerrar ciclos que tenemos abiertos y ciclos que nos están impidiendo crecer. Entonces, por ello es que las personas de éxito son personas que siempre están no solamente aprendiendo, sino yendo con psicólogos, con motivadores, porque estas dos disciplinas son totalmente diferentes. Entonces, están rodeándose de equipos de trabajo, como ya lo comenté, psicólogos, motivadores, doctores, nutricionistas, nutriólogos, perdón, que van a ayudar a que esa persona sea todavía más de lo que ya es, que su salud se mejore, que su mente mejore, que su ánimo mejore, y por ello es que siempre están regresando al pasado, pero para cerrar ciclos. ¿Sí? Para cerrar ciclos que los hagan mejores en su emprendimiento, en su empresa, para que de esta manera al cerrar esos ciclos, vayan fortaleciéndose tanto mentalmente como físicamente para seguir saltando todos esos retos que la vida y el éxito te va a poner antes de alcanzarlo. Por ello es muy importante
tener en cuenta cómo las personas exitosas van llevando su vida. ¿Por qué pongo esto? Porque realmente, por ejemplo, en las redes sociales siempre te ponen, tienes que ser exitoso, tienes que ser valiente, tienes que ser estratégico, pero casi nunca nos dicen realmente cómo es la mente de esa persona exitosa, cómo trabaja. Entonces, como psicóloga, es un proceso que a mí me ha interesado siempre. Ver más allá del que solo te digan ser exitoso. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a ser exitoso? Bueno, cambiando nuestra mentalidad, que es lo que siempre dicen los libros. Pero ¿cómo voy a cambiar esa mentalidad? Empezando con estos pasos, ¿sí? Y viendo, obviamente, más hacia lo psicológico. Entonces, por ello, esta parte, que hace mucho quería decirla, porque, por ejemplo, los coaches de motivación, como ya lo dije, son buenos, pero ellos van más enfocados a que cuando ya estás en la línea del éxito, te motiven para seguir, para continuar, para que esa emoción no decaiga. Por eso es que los coaches de motivación son muy buenos. Pero, ¿qué pasa con la psicología? Se tiene que combinar para dar ese sustento de crecimiento y evolución personal. También hay un coach de rendimiento, que es por los que me voy un poco más, porque obviamente un coach de rendimiento va a combinar la psicología con ser coach motivacional, entonces es más fuerte todavía ese tipo de asesorías, porque ahí no hablamos de terapia, sino de asesoría psicológica. Porque aquí nos está diciendo cómo lo vamos a lograr. No solo que tenemos que serlo, sino cómo podemos llegar a este nivel. Bueno, el punto número 1 es observar y buscar tendencias. Recordemos que la observación es un punto muy importante y buscar tendencias, bueno, últimamente estamos viendo muchas que salen tendencias mes por mes, ¿no? Y esto, ¿por qué nos ayuda? Porque estamos buscando puntos de oportunidad. Al momento que nosotros lo combinamos, buscamos alguna oportunidad, algún nicho que todavía no estemos viendo y que podamos nosotros ahí hacer nuestro plan estratégico. Cuando hablamos de preguntas difíciles es cuando ya sabemos que es un punto de oportunidad. Ahora sí, ¿por qué es un punto de oportunidad? ¿Qué nos puede servir para ser exitosos o incluso de qué manera podemos fracasar? Porque cuando nosotros estamos en un emprendimiento, por lo regular siempre estamos viendo los puntos positivos, pero dejamos de lado los puntos negativos. Y cuando nosotros no vemos lo negativo en algo, puede ser que por ahí nos empiece a atacar el exterior y de esa manera pues decaer, ¿no? Y también el exterior y de esa manera pues decaer, ¿no? Y también tenemos que ver número 3, tiempo para pensar. Hace como unos días estaba yo viendo una película ya de los 80, yo creo, 80, 90, y me encantó porque vi una parte donde estaba un padre y su hijo y el señor estaba sentado como unos días, tiempo para pensar. Hace como unos días estaba yo viendo una película ya de los 80, yo creo, 80, 90, y me encantó porque vi una parte donde estaba un padre y su hijo, el señor estaba sentado, y en eso llega el niño y enciende el televisor, y el papá le dice: apágala porque me distrae de mis pensamientos.
pensar en nuestra vida, dejamos de pensar en lo que queremos, dejamos de pensar en nuestra familia por enfocarnos en la temática de la película, de la serie, de lo que sea que estemos viendo, ¿no? Entonces nos aleja de nosotros mismos. El entretenimiento es bueno, sea como tú lo lleves, con música, con películas, con salidas, con alcohol, como tú lo lleves, es bueno. El problema es cuando lo hacemos recurrente, cuando empieza el entretenimiento a nublar nuestro pensamiento, cuando empieza a apagar esa voz interna que tenemos, ahí es cuando ya el entretenimiento nos está alejando de una vida feliz, de una vida exitosa. Por ello es que este tiempo para pensar tenemos que tenerlo todos los días, o sea, tener al menos 20 minutos para pensar en nosotros, en nuestra vida, y por ello esto es lo que nos va a hacer crecer. Y sí es muy difícil, sobre todo con las adicciones, porque yo he conocido personas, por ejemplo, que tienen la adicción del alcohol y son personas que toman para no pensar en su vida. ¿Por qué? Porque lo que quieren es distanciarse del dolor, quieren distanciarse de todo aquello que no les causa placer, y por ello es que tratan de silenciar totalmente su voz interna. ¿Qué pasa con las personas exitosas? El gigante tecnológico, ¿qué decía? Que él se toma una semana cada 6 meses lejos de todo, lejos de la ciudad, lejos del internet, lejos de todo, y es como una cabaña donde él tiene sus libros en un lago, obviamente con todas las comodidades. Pero a mí lo que me encantó fue que él decía que cada 6 meses se iba una semana para pensar, únicamente para pensar. Y de esta manera, cuando regresaba, realmente regresaba con frescura, con nuevas ideas, regresaba mucho mejor para mejorar su emprendimiento. Obviamente, cuando nosotros pensamos, llega ese punto donde hay cosas que no nos gustan de nosotros, pero al pensarlas, al verlas, al agradecerlas, decimos, ok, esto es parte de mí, pero quiero modificarlo, quiero evolucionar, ya no me está gustando esta parte, vamos a modificarlo. Y también cuando decimos esta parte de mí me encanta, ¿qué puedo hacer para mejorarla, no? Y esto nos va a ayudar muchísimo. Pensar realmente es, si al menos no te lleva al éxito totalmente financiero, pero te garantiza felicidad. Pensar en tu vida, pensar en ti, pensar en lo que quieres, te va a garantizar felicidad. Saber delegar es lo que nos va a ayudar realmente a subir el nivel. Esto sí nos va a ayudar a subir el nivel en cualquier emprendimiento empresarial. ¿Qué dicen los ricos? Los ricos dicen, yo creo empresas, las automatizo, me voy para seguir construyendo empresas. ¿Qué pasa con nosotros, la clase trabajadora? Bueno, más que nada la clase media. Las personas que tienen un negocio, que tienen un emprendimiento. Somos de alguna manera egocéntrica, queremos sentir el control de nuestro emprendimiento, de nuestra empresa, y no delegamos, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo no lo hago, nadie lo hace, si yo soy quien lo hace mejor, nadie más puede hacerlo, y al momento que no delegamos nos impide crecer porque no podemos hacerlo todo nosotros, y también eso nos va a esclavizar, nos va a volver esclavos del negocio, y en lugar de que sea un negocio, va a terminar siendo un autoempleo. Eso pasa cuando no delegamos. Empezamos a ser autoempleados, y eso también
el nivel por dos cosas. Una, porque no nos da el tiempo, no nos da la libertad de pensar, porque siempre estamos haciendo, siempre hay cosas que hacer, sobre todo cuando lo hacemos solos. No nos da el tiempo a pensar y al mismo tiempo no nos da el tiempo para crear más fuentes de ingresos. Nos cerramos, nos esclavizamos, entonces saber delegar es que cuestiones que no son tan importantes, empecemos a delegarlas. O simplemente haces tu manual, cada vez que llegue un empleado le das el manual para que cubra esas responsabilidades, ¿no? Pero si tú no tienes un manual de lo que se va a hacer, si tú no tienes definidos los puestos, eso te va a costar mucho trabajo y tiempo, porque cada vez que haya un empleado nuevo tienes que capacitarlo y a veces esa capacitación no es un mes, a veces puede ser años. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de empleados sería mejor dejarles un manual, decirles qué tienen que hacer y obviamente ahí saber sus responsabilidades y que no tenga que estar el jefe o la persona detrás de ellos diciéndoles a cada rato qué le toca, ¿no? Entonces, delegar es incluso salud mental. Nosotros siempre estamos viendo con prejuicio, nos va a limitar, no nos deja ver más allá, no nos deja expandirnos. Por eso es que las personas exitosas o los líderes visionarios son tan buenos, porque ellos pueden ver más allá de los prejuicios, de la moral, de lo bueno, de lo malo, de todas estas cuestiones que a veces como personas nos cerramos. Por ejemplo, en la cuestión de la pareja, cuando los famosos se divorcian, se casan, se divorcian, se casan, ¿y qué pasa con nosotros? Lo vemos con el prejuicio de, ay, mira, ya se fue con otro, ya lleva 4 o 5 matrimonios. Y entonces empezamos a poner prejuicios que nos limitan. ¿Por qué nos limitan? Porque a lo mejor tú y tu pareja ya no están bien, pero por decir, ay, ¿qué va a decir la sociedad? Te quedas, ¿no? Y de mientras criticas cómo los famosos o famosas se separan, se casan, se separan y se casan. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ese prejuicio. Ellos ven, ahorita estoy bien, mañana no, hasta aquí, ¿no? Y entonces a veces nosotros, porque nos enseñaron que tenemos que casarnos y estar ahí hasta que la muerte nos separe, aunque las cosas no vayan bien, entonces de alguna manera por prejuicios limitamos nuestra vida, limitamos nuestro éxito, nuestra felicidad, incluso nuestra relación de pareja. Entonces, ver sin prejuicios es también poner un poco de oídos sordos hacia el exterior, siempre y cuando estemos viendo un beneficio propio o un beneficio para nuestro equipo, para personas que realmente estén buscando ese tipo de beneficios, ¿no? Entonces, dejar los prejuicios atrás, realmente tenemos que irlo haciendo, y esto solamente se hace con asesoría psicológica, porque los prejuicios son cuestiones que venimos desde nuestra infancia, venimos de cuestiones de que la familia, nuestros padres, abuelos, tíos nos dijeron y que nosotros vamos almacenando. Y esto pues muchas veces nos impide, incluso pueden ser hasta cuestiones que no sean tan, o sea, no sean la cuestión de lo social y no socialmente aceptado, ¿no? Entonces tenemos que dejar un poquito de lado esto para poder ver ahora sí que el panorama completo. Las personas o líderes exitosos es porque ellos pueden ver el panorama completo, más allá de las emociones, más allá de lo moral, más allá de lo socialmente aceptado. Ya por último, al momento que nosotros empezamos a hablar con personas distintas, con personas que no tengan el mismo pensamiento que nosotros, personas incluso
esto pasa mucho con las relaciones de pareja, cuando tú conoces a alguien y que es totalmente distinto a ti, por eso a veces dicen que los opuestos se atraen, porque cuando tú conoces a alguien tan distinto a ti, puedes llegar incluso a enamorarte, hablando de relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque para lo que a ti es algo inmoral o es algo socialmente no aceptable, a lo mejor para él lo es. Entonces, cuando hay ese choque, al principio te genera como duda, como preguntas, pero después, cuando tú vas conociendo, vas hablando del por qué eres como eres, empieza a llegar también un poco de paz. ¿Por qué? Porque a lo mejor algo que te impedía liberarte, algo que te impedía ser feliz, y tú en otra persona ves que lo hace sin ninguna culpa, sin ningún remordimiento, de alguna manera tú empiezas a modificar algo en ti y eso te ayuda. Y de alguna manera va cambiando y modificando tu mundo, y esto nos genera un poco como de relajación, un poco de comodidad y después felicidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos conectamos con otras personas, ya sea que piensen diferente o que sean de una cultura diferente, al haber ese choque, también eso nos va a ayudar a dejar prejuicios. Entonces, esto nos va a hacer que nuestro pensamiento estratégico vaya siendo cada vez mejor, que nuestro pensamiento estratégico nos vaya llevando más hacia una visión, hacia ver nuestro futuro, saber lo que queremos, y de esa manera empezar a trabajar en esto para poder